Hay hombres que mueren 2 veces, una cuando exhalan el último aliento, y otra cuando el mundo decide que nunca existieron. Crónica anónima, siglo XIV París, 18 de marzo de 1314. Isla de la Cité. El río Sena no tenía color aquella noche. Ardía. No por las antorchas, aunque eran decenas, sino por algo más antiguo, ese fuego que enciende el aire cuando el mundo está a punto de cambiar de forma irreversible. Las llamas reflejadas en el agua creaban la ilusión de que el propio río se consumía, como si la ciudad entera ardiera desde sus cimientos. Jacques de Molay lo observó desde el poste con la serenidad de quien ha ensayado su propia muerte. Tenía 70 años. Había sobrevivido cruzadas, traiciones, torturas y 7 años de prisión. La bula papal lo había condenado. El rey Felipe IV lo había entregado. El fuego lo estaba reclamando. Pero sus ojos estaban abiertos. A su alrededor, la multitud guardó un silencio que no parecía humano. No había gritos de celebración, ni rezos audibles, ni el clamor habitual de los ajusticiamientos públicos. Solo el crepitar de la madera y el viento sobre el Sena. El enviado del rey estaba presente. El legado papal también. Ambos miraban al condenado con algo que no sabía nombrar pero reconocería años después, cuando las muertes comenzaron a sucederse con una puntualidad que rompía cualquier lógica del azar. Miedo. Las llamas llegaron a la altura de las rodillas del gran maestre. Él no bajó la mirada. La fijó en la torre de Notre Dame, esa catedral que había costado más de un siglo construir y que la Orden del Temple había financiado en parte, y habló. Su voz fue clara. Demasiado clara para un hombre que ardía. Clemente. Felipe. Antes de que termine este año, os convoco ante el tribunal de Dios. Y a esta iglesia que nos traicionó. La marco para siempre. No como castigo. Como advertencia. El escribano que registró las palabras fue encontrado muerto 3 semanas después. El documento fue confiscado. Pero hay copias. Siempre hay copias. Lo que la historia oficial no registró fue lo que sucedió al otro lado del río aquella misma noche. Mientras la multitud contemplaba el espectáculo de la ejecución, 3 hombres desembarcaban en el puerto menor de Saint-Denis. Viajaban sin emblemas, sin armas visibles, vestidos como mercaderes del Mediterráneo. El más joven llevaba una caja de madera sellada con cera negra y marcada con una cruz que no era la templaria habitual. Sus brazos no estaban en ángulo recto sino levemente inclinados, como si la cruz entera se inclinara hacia adelante, en movimiento perpetuo. El más viejo de los 3 miró en dirección a las llamas al otro lado del agua y dijo algo que el más joven tardó décadas en comprender del todo: el maestre no muere esta noche. Esta noche, el maestre se convierte en una instrucción. Embarcaron antes del amanecer. Su destino estaba codificado en el mapa que viajaba dentro de la caja. Una costa de punta angular hacia el Atlántico, anotaba con el nombre que los navegantes del Mediterráneo usaban para ese reino pequeño, obstinado y peligrosamente independiente de Roma. Portugal. La maldición había sido pronunciada. El tiempo había caído. El plan comenzaba. Capítulo y el reino que no obedeció. El reino de Portugal nació de una herejía y se sostuvo gracias al silencio. Fra Bartolomeo da Pisa, circa 1385 Lisboa, 1317. Palacio Real de Sintra. El rey Dionisio I de Portugal leyó la carta 3 veces.
La primera vez, en voz alta, para que sus consejeros pudieran escuchar el tono oficial del documento, la orden de la Santa Sede exigiéndole que entregara los bienes templarios de su reino, procesara a los caballeros supervivientes y declarara extinta toda actividad de la Orden del Temple en territorio portugués. La segunda vez, en silencio, para comprender lo que el documento no decía, la amenaza velada de excomunión, la presión de Felipe IV de Francia, la debilidad de un papado que necesitaba el dinero que el rey francés le prometía a cambio de sangre templaria. La tercera vez, con los consejeros ya despedidos y solo su escribano personal en la sala, para leer entre líneas lo que cualquier hombre inteligente podía descifrar, Roma estaba asustada. Y el miedo, a diferencia de la fuerza, siempre deja grietas. El rey dejó caer la carta sobre la mesa con la calma de quien ha tomado una decisión horas antes de que le plantearan el problema. Responded al legado que Portugal cumplirá con sus obligaciones, dijo al escribano. Redacta algo suficientemente ambiguo como para que Roma lo interprete como acatamiento y nosotros como negociación. El escribano lo conocía lo suficiente para no pedir aclaraciones. Lo que Dionisio comprendía mejor que cualquier monarca europeo era la diferencia entre la forma y la sustancia del poder. Roma exigía la forma, los emblemas, los sellos, los títulos. La sustancia, el conocimiento, el oro, los hombres, las rutas y los juramentos, eso podía cambiar de nombre sin cambiar de esencia. Los caballeros templarios de Portugal no fueron arrestados. Fueron convocados. En el castillo de Tomar, a 140 kilómetros de Lisboa, en la fortaleza que el Temple había construido en el siglo XII y que era, de todos los castillos del reino, el menos inclinado a recibir visita sorpresa, 43 caballeros se reunieron en secreto con enviados reales durante 3 noches consecutivas de febrero de 1317. No hay acto oficial de esas reuniones. Existe, sin embargo, un documento posterior, la bula papal Adea Exquibus, promulgada por Juan XXII en 1319, que autorizaba la creación de la Orden de Cristo en Portugal. Una nueva orden. Con nuevos votos. Con nuevos nombres. Con los mismos hombres, las mismas tierras y los mismos archivos. El Temple había muerto. Viva la Orden de Cristo. Pero la gran operación de supervivencia no fue jurídica. Fue documental. 3 semanas antes de que comenzaran las reuniones de Tomar, un grupo pequeño de hombres, ningún documento los nombra, pero hay referencias oblicuas en al menos 4 crónicas posteriores, desarchivaron, clasificaron y trasladaron el contenido más valioso de los Scriptorium Templarios de Portugal. No eran reliquias físicas. No eran monedas ni joyas. Eran mapas. Eran cartas de crédito que revelaban la estructura del sistema financiero templario, quiénes eran los deudores, cuáles eran las rutas de transferencia de riqueza, bajo qué nombre operaban los agentes en cada puerto europeo. Y eran manuscritos. Algunos en latín. Otros en un cifrado que no era ni árabe ni hebreo, sino una combinación de ambos con una capa griega superpuesta. Los académicos del siglo XX que eventualmente encontraron fragmentos de estos documentos los llamarían el más sofisticado sistema criptográfico de la Europa medieval. No exageraban. Estos manuscritos hablaban de 3 cosas que ningún poder europeo del siglo XIV debía conocer. Primero, la existencia de tierras al otro lado del Atlántico, descritas con una precisión que desafiaba la idea de descubrimiento espontáneo. Segundo, una red financiera que no dependía de ningún trono ni de ningún papado y que podía operar de manera autónoma por generaciones. Tercero, las instrucciones para una segunda orden. No militar.
no visible. Llamada en los documentos por un nombre que en 1317 no le correspondía a ningún grupo humano conocido. Los hijos del sigilo. Eran instrucciones para algo que aún no existía, pero que ya tenía nombre. El hombre que supervisó la operación de traslado de archivos en Tomar no fue un caballero. Fue un escribano llamado, según el único registro que sobrevivió, en el margen de un inventario de bienes de la Orden de Cristo, Fray Tomás. No se conoce su apellido. No se sabe de dónde venía. Aparece por primera vez en los registros de Tomar en 1315 y desaparece de ellos en 1321. Un investigador portugués del siglo XIX, revisando los archivos de la Orden de Cristo, encontró en los márgenes de un manuscrito de 1340 una nota escrita con una tinta diferente, posterior, que decía simplemente: Tomás llegó de París. Tomás fue el último mensajero del Maestre. Tomás duerme en el mar. El investigador anotó el hallazgo en su diario personal. Ese diario fue robado de su apartamento en Lisboa en 1887. Nunca apareció. Pero la nota siguió existiendo en el margen del manuscrito. Hasta que el manuscrito fue trasladado a una ubicación de los Archivos Nacionales de Lisboa por razones de conservación en 1923. Nadie lo ha solicitado para consulta desde entonces. Aunque el registro de entrada sigue indicando que está ahí. En teoría.